Buenas tardes, bienvenidos todos a esta sesión del Seminario de Estudios Mexicanos del Centro Katz en la Universidad de Chicago. Mi nombre es Emilio Curí, soy su director y hoy me da mucho gusto recibir de vuelta a nuestro seminario virtual a el doctor Ariel Rodríguez Curi, a quien yo creo que ya todos ustedes conocen y quien nos ha acompañado en sesiones anteriores. Ariel es profesor investigador en el Colegio de México y sin duda, pienso yo, que es una de las mentes más originales tratando de darle sentido a una serie de cuestiones importantes alrededor de la historia del México contemporáneo. Lo hemos invitado el día de hoy para que nos hable de un artículo de publicación reciente con un tema que, como verán ustedes, es muy interesante y provocador. Sin más, pues le voy a dar la palabra. Como saben ustedes, después de concluir la presentación tendremos un poco de tiempo para preguntas y comentarios. El tema de la presentación del día de hoy es México, represión política sin estado de excepción en la guerra sucia. Sin más, pues, bienvenido al seminario del Centro Katz, Ariel. Nos da mucho gusto que nos acompañes. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias a la Universidad de Chicago, al Centro Katz y al Seminario de Estudios Mexicanos y, por supuesto, muchas gracias a todos los presentes. Eh, es una oportunidad para mí muy notable poder, no sé si explicar o justificar un artículo de suyo muy extenso que acaba de aparecer en Historia Mexicana. Y es una oportunidad importante, no solamente en términos de lo que el artículo explícitamente aborda, es decir, la trayectoria del estado de excepción en México y los sucedáneos del estado de excepción en México, sino también la manera en que se engarza este texto con mis preocupaciones de investigación actuales. Eh, Voy a decir una obviedad, pero este artículo lo escribí para darme claridad a mí respecto a los mecanismos de control y represión en México, especialmente en la década de los 70, que es la que me interesa actualmente, y especialmente en relación con el fenómeno que yo llamaría el de los movimientos armados clandestinos en México, que en nuestra vulgata conocemos como la guerrilla, sobre todo la guerrilla urbana en este caso. De los movimientos clandestinos armados en México me interesan dos aspectos fundamentales. Uno es la idea de clandestinidad. Este es un tema que no aparece explícitamente en el artículo que tienen ustedes el día de hoy, pero que está implícito en muchas de las investigaciones sobre la violencia política. En realidad, y para mi sorpresa, y probablemente muchos de ustedes estén mejor informados que yo, la noción de clandestinidad no es explícita o no es un gran tema de la historiografía contemporánea, salvo los estudios sobre el anarquismo, por ejemplo, de finales del siglo XIX, algunos otros escarceos que ha habido ahí con la temática de la clandestinidad. Esta no aparece en toda la importancia historiográfica que en un momento le podemos otorgar. Y esto está relacionado con un segundo asunto no solamente característico de la historia mexicana, sino de otras historias, pero que me parece que hay que colocar también en el centro para entender un poco el sentido de mi escrito. Me refiero a la idea de proscripción. Es interesante constatar en la historiografía política de tema mexicano que propiamente la proscripción no existe en el siglo XX en México. Con esto quiere decir, no existe una exclusión ex ante de una ideología política, de una manera de pensar, etcétera, procesado desde las leyes y aplicado políticamente por la autoridad. No quiere decir esto que no exista la disidencia política y no quiere decir esto que haya ideologías más o menos populares o más o menos clandestinas, vamos a decirlo así. Pero no existe un impulso ni jurídico ni ideológico de parte del Estado postrevolucionario para proscribir ideologías.
Y este es un tema muy importante porque en algunas de las discusiones sobre el estado de excepción en México, especialmente la de 1942, la más importante, incluso el presidente de la República, Ávila Camacho, se encargó de hacer explícito el criterio según el cual la declaratoria del estado de excepción, o sea, la suspensión de garantías en el léxico constitucional mexicano, no implicaba la proscripción de una determinada ideología o de una determinada forma de organizarse políticamente, siempre que ésta fuera dentro de la ley. Esto parece una obviedad, dicho como lo estoy diciendo, pero no necesariamente operó en los movimientos o en las expresiones políticas del siglo XX, sea en Europa, sea en Estados Unidos, sea en América Latina. La proscripción es un instrumento bastante utilizado incluso en el siglo XX y a veces yo diría sobre todo en el siglo XX. Por razones que a mí no me acaban de quedar completamente claro, esta, eh, esta pulsión por proscribir, que es prohibir, marginar, castigar formas de pensar y actuar, no ocupa un lugar central en el constitucionalismo mexicano ni en la praxis del control y la represión política en México. Lo cual no quiere decir que no se reprima, que no se margine y que no se castigue, pero no se hace desde la base o teniendo en el centro la idea de proscripción. Esto me parece es una herencia fundamental de un cierto liberalismo en la cultura política mexicana del siglo XX. Esto es una cosa que me importa para darle sentido al trabajo que ustedes tienen. Yo diría en segundo lugar que el control y la represión e incluso el exterminio de los movimientos armados clandestinos en México se hizo desde la justicia ordinaria, aplicando el Código Penal, incluso el código que menciona, incluso los artículos que mencionan los delitos políticos, por un lado, y aplicando la ilegalidad plena del Estado mexicano a la hora de ejercer la violencia sobre los disidentes. Ustedes dirán, ¿cuál pesa más? ¿Cuál es más importante? ¿La ilegalidad gubernamental para aplacar la disidencia, para exterminarla, o los recursos a la justicia ordinaria? Me parece que debemos considerar ambos como mecanismos de control y la represión de los movimientos armados clandestinos en México. No uno u otro, ambos. La primera parte el primer momento de la guerrilla urbana en México, digamos ese que va del 69, yo diría hasta el verano, otoño de 1973, claramente los guerrilleros capturados estaban siendo sujetos a la justicia ordinaria, aplicándoles simple y llanamente el Código Penal. Asociación delictuosa, acopio de armas, uso de armas de uso exclusivo del ejército, asalto, secuestro, homicidio. No se les aplicó porque no existe estrictamente tal, y no existe desde el 70 claramente, una legislación, vamos a decirlo así, especial o enfocada directamente sobre la disidencia política en las formas que éste alcanzaba en la década de los 70. O bien se aplicó la práctica de la ejecución extrajudicial, del secuestro extrajudicial, de la desaparición extrajudicial, de los interrogatorios extrajudiciales, etcétera. Esos son los dos planos en que el gobierno mexicano controló a lo largo de la década de los 70 la guerrilla. Quiero decir con esto, no se emitió una legislación especial para combatir a la guerrilla en México. Lo que estaba disponible se utilizó, y si no alcanzaba, se utilizaron los métodos extralegales. Quiero decir que el tema central del artículo en Historia Mexicana es el estado de excepción, que en el léxico constitucional mexicano se llama suspensión de garantías y está normado, digamos, en términos constitucionales por el artículo 29, tanto en la Constitución de 57 como el artículo 29 en la Constitución de 17. Este artículo sufrió una mutación muy importante en 2011 cuando la suspensión de garantías
se convirtió en suspensión de derechos. No cambiaron muchas cosas, pero ya incluso el cambio en el vocabulario me parece que es sintomático. Y esto lleva a una discusión que me parece muy importante y que ocupa buena parte sobre todo la primera parte del artículo que aparece en Historia Mexicana, y es, en términos doctrinarios y en términos políticos o prácticos, si ustedes quieren, ¿qué papel ocupa el estado de excepción en el constitucionalismo? Incluso o sobre todo en el constitucionalismo de un régimen, o que da pie a un régimen democrático y a un republicanismo como lo conocemos en general en América. Salvo contadas excepciones que consideran que el estado de excepción es atentatorio de por sí contra los valores de cualquier constitución democrática, creo que hay un consenso entre los historiadores de que el estado de excepción es una herramienta necesaria en cualquier constitución que garantice la propia democracia. Dicho esto, la discusión se vuelve extraordinariamente compleja. Primero, porque debe haber un motivo plausible, rastreable, visible, de que una determinada situación, sobre todo política, o bien la amenaza de una externa, pero recientemente también las amenazas de la naturaleza, lo vemos con catástrofes como los terremotos o los huracanes, o recientemente algo que puso en tensión el estado de excepción en prácticamente todo el mundo, la pandemia de COVID-19. Cuando lo que manda la Constitución no es aplicable, al menos en alguna medida, porque la amenaza es superior a lo que se puede controlar desde un gobierno que está legislando y que está gobernando desde digamos, desde la manera normal, regular de aplicar la propia Constitución. Cuando se requieren reducir los derechos que otorga la Constitución a los ciudadanos para combatir una emergencia que no puede ser enunciada en la Constitución original, porque el orden de magnitudes, la novedad en cuanto a sus componentes, etcétera, no permiten visualizarla, no permiten anticiparla. Esta es una discusión fundamental dentro de la historia constitucional en cualquier parte del mundo, y quiero subrayarlo, es la discusión del estado de excepción no es una hipótesis remota. Discutamos la constitución en términos de autoridad o discutamos la constitución, cualquier constitución, en términos de democracia. Siempre es una hipótesis a la orden del día, que en cualquier momento cobra una cierta actualidad. Insisto, COVID-19 nos dio una dimensión internacional. ¿Cómo es posible, siendo un gobierno democrático y regido por la Constitución, prohibir la circulación de personas en la calle? ¿Cómo es posible obligar a las personas a vestir una máscara? Eh, eh, Porque así lo recomienda, digamos, la salud pública. ¿Cómo es posible que las personas estén obligadas a la vacunación si hay una negativa de entrada de esa persona o de la familia que rodea a esa persona? ¿Cómo es compulsorio este mandato? Porque eso implica limitar ciertas libertades que en general en un régimen democrático, etcétera, están garantizadas para las personas. Eso es el estado de excepción. Uh-huh. Vimos ahora, no sé si es una caricatura o algo muy grave, lo que le pasó al presidente de Corea del Sur, que quiso adelantarse a un rechazo al presupuesto, decretó el estado de excepción y acabó destituido del cargo. ¿No? Si ameritaba o no, desconozco los detalles, por supuesto, y menos la tradición constitucional coreana, que debe ser muy reciente, por cierto, pero estas son algunas de las consecuencias, ¿no?, de la aplicación del estado de excepción, es decir, de negar la constitución misma, según esto, para proteger la constitución, o negar secciones de la constitución misma para proteger la constitución. Ese es uno de los temas fundamentales en el artículo que yo entregué y que se publicó afortunadamente en Historia Mexicana. En términos historiográficos más precisos,
El estado de excepción, que insisto, en México se llamó hasta 2011 suspensión de garantías, tiene dos momentos claramente diferenciados, muchos de ustedes los deben conocer perfectamente. Uno anterior, vamos a decirlo así, a la Revolución Mexicana, sobre todo con la vigencia de la Constitución del 57, donde la suspensión de garantías se aplicó con motivo de la Guerra de los 3 años, con motivo de la intervención francesa e intermitentemente durante el Porfiriato en algunos momentos y sobre todo al final del Porfiriato, en 1911. Creo que en términos estrictos para lo que fue concebida la suspensión de garantías en el artículo 29 de la Constitución del 57, la suspensión de garantías, cumplió plenamente lo que el constituyente se imaginó para ella en términos de una revuelta interna, la guerra de los 3 años, en fin, en Plata, Cubaya, todo esto, o la invasión francesa, la intervención francesa. Son dos guerras especialmente sangrientas en la historia mexicana, pero no excepcionales en la década de 1860 en Europa y en Estados Unidos mismo. La época de la guerra franco-prusiana, la represión de los comuneros, la guerra civil estadounidense, la guerra del Chaco, etcétera. Se aplicó en México y cumplió, creo yo, la función que tendría que haber cumplido como defensa misma de la Constitución. Y aquí nos enfrentamos a un problema historiográfico que también ustedes deben conocer, que es la manera en que ha dominado y que yo critico, creo que acervamente, que es el paradigma, digamos, o la escuela de Rabasa en la interpretación constitucional del 57. Está fundado, creo yo, en una confusión, no sé si de mala o de buena fe, pero está fundado en una confusión muy grande. Una cosa es la suspensión de garantías para atacar un problema cuyo orden de magnitud de desafío amerita. Por lo tanto, la suspensión de garantías usualmente requiere de una gran publicidad para que cumpla una función disuasiva, pero que también cumple una función informativa sobre los actores políticos. Y otra cosa es una figura que viene asociada a la suspensión de garantías en el caso mexicano, que son las facultades extraordinarias del Ejecutivo en materia de guerra, por ejemplo, o en materia de fiscalidad. La idea original, me parece a mí, del constituyente del 57 va a ser que a la suspensión de garantías siga lógicamente las facultades extraordinarias para el Ejecutivo para que pueda cubrir o combatir la emergencia. En el México prerevolucionario, en el México liberal del 57, empezaron a escindirse ambas medidas, de tal suerte que el Ejecutivo podía recibir atribuciones extraordinarias en materia legislativa, digamos, sin que se hubiese declarado necesariamente el estado de suspensión, es decir, la suspensión de garantías. Y esta tendencia se siguió un poco en la posrevolución hasta que fue anulada por Cárdenas en la década de los 30. Pero son dos procesos distintos en la práctica. En la lógica del constituyente debió ser un solo proceso. Suspensión de garantías, es decir, estado de excepción, y facultades extraordinarias del Ejecutivo para combatir esa excepcionalidad en la vida política nacional vía la amenaza externa, vía la disidencia interna. Se emanciparon y se convirtió en una fórmula de gobernabilidad las facultades extraordinarias del Ejecutivo, sin que mediara la suspensión de garantías. Hay quien ha presentado esto a lo largo de la historiografía mexicana, entre otros Rabasa, como una solución que anuncia otra cosa, que no se puede gobernar con la Constitución, la del 57 en este caso, y que es uno de los elementos fundamentales, fundantes del presidencialismo mexicano. No me voy a extender al respecto porque me parece que la mejor respuesta a Rabasa sigue siendo la de Cosío Villegas, cosa que curiosamente los epígonos de Rabasa en la historiografía mexicana
y que también quieren ser admiradores de Cosío Villegas, dejan un poco de lado. Pero Cosío Villegas hace ser y pabilo del argumento de Rabasa en la Constitución del 57 y sus críticos. Sin embargo, historiográficamente yo reconozco que no sé si se ha dicho la última palabra sobre la aplicación de la suspensión de garantías durante el Porfiriato. Emilio debe saber mejor que yo si ya se cumplió este ciclo o nos falta investigación empírica para saber qué otros casos de suspensión de garantías, más allá de la intervención y más allá de la guerra de los 3 años y más allá de la década de los 80 y más allá de los últimos meses del Porfiriato, se aplicó la suspensión de garantías. Porque la suspensión de garantías tiene la ventaja de que además se puede acotar a un territorio, no es nacional necesariamente. Se puede aplicar a unos distritos o a unos estados de la República, como se hizo en 1911. Paso al otro periodo, digamos, a la posrevolución, y ya voy terminando. En la posrevolución tenemos 3 solicitudes del Ejecutivo de suspensión de garantías. La del verano-otoño del 17, que solicita Carranza al Congreso, la de diciembre de 23, que solicita Obregón al Congreso, y la de mayo de 1942, que Ávila Camacho solicita al Congreso. No sé si es importante o no, a mi juicio es muy importante. 2 de las 3 solicitudes fracasan estrepitosamente. A Carranza, la Cámara de Diputados le dice no. A Obregón, en plena insurrección de la Huertista, en pleno levantamiento de la Huertista, que como ustedes saben, arrastró a buena parte del generalato, arrastró gobernadores y arrastró una parte de las cámaras, le dice la Cámara no. ¿Anécdota de la historia política mexicana o hay una cuestión de fondo ahí para que, sobre todo en el caso de Obregón durante el del agüertismo, y suponiendo que Obregón es el caudillo que todos suponemos y que efectivamente es, el hombre fuerte, digamos, el hombre inescrupuloso inclusive, no logra sacar una suspensión de garantías cuando tiene levantado a 2/3 partes del ejército mexicano? La Cámara le dice que no. Esto nos tiene que hacer pensar, como ya hay adelantos historiográficos importantes, sobre esta idea del hombre fuerte, del presidente omnipoderoso, etcétera, etcétera, que ya es otra discusión, pero que aquí tiene una aplicación muy concreta, muy plástica, me parece. A Obregón le dijeron que no. A Carranza le dijeron que no, cuando yo digo en el artículo que son 2 de los padrinos de la propia Constitución. Es importante señalar que yo no he encontrado evidencia, quizás me equivoque y yo convoco a los colegas que están en esta charla al respecto, de que se haya solicitado suspensión de garantías ni durante el levantamiento cristero, ni durante el escobarismo, ni durante el levantamiento de Cedilla, durante el cardenismo. Se les combatió de otra manera, incluso con modalidades legales, digo, extralegales clarísimas, pero no se convocó al Congreso para decretar la desaparición, la suspensión de garantías. ¿Habrán aprendido del fracaso de Carranza y de Obregón? Probablemente sí. Quien sí tiene éxito es Ávila Camacho en 42, donde, como sabemos, en mayo de 42 declara el estado de guerra, que como decía Ávila Camacho, el estado de guerra es la guerra, porque nadie quería como aceptar que ya estábamos en guerra, ¿no? Y segundo, la suspensión de garantías en todo el territorio. Sin embargo, lo que a mí me llama poderosamente la atención de la declaratoria de suspensión de garantías de Ávila Camacho en 42 es la extraordinaria discusión doctrinal que tiene lugar alrededor. Yo digo que tenemos que leer a los doctrinarios del derecho, es decir, a los que no solamente están apoyando o denegando una cierta ley, una cierta legislación, sino a las que están argumentando en términos ideológicos, de fuentes, de tradiciones jurídicas. Me parece que los historiadores tenemos que aprender a leer esas discusiones. Y el otro asunto que me parece fundamental es hacer caso a los diarios de debates, que a veces nos vamos con la finta de que el diario de debates, como hay mayorías con mucha frecuencia, y hoy también en los congresos mexicanos, el debate no importa, el debate importa muchísimo. Y si uno ve los debates del 42, por ejemplo, o incluso los debates del 23 o del 17 sobre la suspensión de garantías,
uno aprende cuál es la dinámica, cuáles son los temores y qué es lo que está comprometido en una solicitud de esta naturaleza. Que, insisto, es la suspensión de una parte de la Constitución, es la suspensión de derechos. Y se da una discusión fascinante sobre lo que implica la suspensión de garantías, incluso en un estado de guerra con Alemania, Francia, Alemania, Japón e Italia. Se aprueba por unanimidad, pero los argumentos alrededor de la suspensión de garantías en 1942 nos hablan de otra cosa. Hay quien dice no se deben suspender garantías porque suspender garantías es anular in toto la Constitución. Hay que atender a ese argumento. Ahora bien, y voy terminando con, en el caso de 1942, con la suspensión de garantías se vio antecedida por una ley que va a ser historia en México, para bien y para mal. Ni siquiera es una ley, es la inclusión de un artículo en el Código Penal Federal, que es el famoso artículo 145 que se refiere a la disolución social. Disolución social es un galimatías en términos de técnica jurídica, hasta donde yo puedo entender, porque castiga no una acción, sino la tendencia a generar una consecuencia. Si no se está castigando al que hizo esto, sino al que dijo o actuó de esta manera que tendencialmente produjo esto. El delito de disolución social quedó integrado en septiembre de 1941 al Código Penal, fue reformado en diciembre de 1950 de una manera agresivísima, violentísima, y estuvo vigente hasta 1970. Durante la discusión de 1941 surge un elemento que me parece muy importante. Hay quien planteó que efectivamente la situación internacional ameritaba un artículo como el de disolución social, pero que ese artículo debía estar contemplado en una ley extraordinaria cuya vigencia se limitara a la situación de guerra en Europa. Cuando la guerra acabase en Europa, ese artículo, esa legislación extraordinaria, no integrada al Código Penal, sino como una ley de excepción, debía ser abrogada inmediatamente. Se optó, para mal creo, de la democracia y de la justicia mexicana, por dejarlo como un artículo del Código Penal Federal, luego reformado en 1950 con penas mucho mayores, mucho más severas, que van a afectar a partir de 1950 especialmente a la disidencia de izquierda en México. Durante la guerra y cuando se aplicó o se trató de aplicar el código el artículo referente a la disolución social, se ven algunos casos que estudió Diego Pulido, por ejemplo, que más o menos tocan con simpatizantes, digamos, de los nazis, etcétera, pero no queda muy claro el panorama y no se aplicó de manera sistemática y feroz, diría yo, salvo las medidas que se tomaron contra ciudadanos alemanes, japoneses, italianos, que también conocemos, y que hay que ver cómo engarzan con el delito de disolución social. Creo que no, pero bueno, están esos casos. A partir de 1950, con el aumento de las penas, cambia el destinatario de la disolución social y ya no son los enemigos en un conflicto internacional, sino básicamente la disidencia política y sindical en México. Prácticamente todos los acusados en la década de los 50 y hasta Siqueiros, digamos, a principios de la década de los 60, son militantes o de los sindicatos, como en la huelga ferrocarrilera, o comunistas, o pepinos, como en el caso de los muchachos del Politécnico en 56, lombardistas. Claramente disolución social se convirtió en un artículo, yo digo yo, en el artículo de Guerra Fría. Y tenía la enorme ventaja de no requerir ni la publicidad, ni la convocatoria al Congreso, ni la discusión pública de una suspensión de garantías, por ejemplo, como si el gobierno mexicano hubiera tenido en algún momento que declarar una suspensión de garantías. Y tenía también la ventaja de la discrecionalidad, la baja intensidad,
el pegar por abajo, porque podía ser acusado de disolución social alguien que participó en un mitin, alguien que hizo alguna publicación, alguien que tuvo una reunión con fines políticos, alguien que entorpeció lo que se llamaba el funcionamiento normal de la economía, como una huelga, etcétera. Tiene la disolución social luego de la reforma de 1950 penas hasta 12 años, hasta por 12 años de prisión. Por ejemplo, a Vallejo le dieron 12 años por la aplicación de la disolución social y 4 por otros delitos, total 16 años le dieron de pena en el juicio a principios de los 60, sin que sea, como advirtieron algunos juristas, un delito de sangre. Es más, sin que sea incluso un delito de hecho, sino que es un delito que promete unos hechos, lo cual es una anomalía tremenda, al menos para el Código Penal, dada la magnitud de la pena. Y con esto termino. El delito de disolución social fue derogado por Díaz Ordaz después de convocar a unas audiencias públicas en el último trimestre de 1968, es decir, cuando empieza la represión más acendrada contra el movimiento estudiantil y termina en diciembre, a finales de noviembre de 1968, esas audiencias públicas, donde los juristas convocados se van a dividir. Unos dicen que continúe el delito de disolución social, otros van a decir que se abrogue porque es una aberración jurídica. No hay manera de sacar quién ganó en términos de las ponencias presentadas. Yo tuve acceso no a todas, pero un número sustancial de esas ponencias que tiene en resguardo el Colegio de México. Y lo más extraordinario de todo es que Díaz Ordaz convoca a una sesión a un periodo extraordinario del Congreso de la Unión en julio y agosto de 1970, ya de salida él, pero todavía con su legislatura, no la elegida en julio de ese año, que todavía no se instalaba, sino la que es de él, para aprobar la derogación del delito de disolución social y crear las figuras de delitos contra la nación, contra la seguridad de la nación. Pero que si alguna ventaja tienen esto, vamos a decirlo así, es que ya son delitos de hecho. Hay que producir el hecho para ser acusado al respecto. Y es algo que poco se dice de las consecuencias del movimiento estudiantil de 1968, que una de sus cláusulas, una de sus seis, uno de sus puntos petitorios, dentro de los 6, que era la derogación del delito de disolución social, se hizo. Y lo hizo Díaz Ordaz. Incluso para sorpresa de sus partidarios, que en las sesiones del periodo extraordinario parecen pronunciarse como si Díaz Ordaz fuera a ratificar la disolución social en el Código Penal. Sea por consigna o por lo que sea, el delito fue derogado antes de que interviniese la legislatura formada por Echeverría, antes de que Echeverría fuera declarado presidente electo. Y en ese estado, en esas circunstancias, llegamos a la guerra sucia. Y con eso bastó. No hay un proceso de creación de figuras delictivas o pseudodelictivas que tenga que ver con la guerra sucia como tal, a mi juicio. La ilegalidad del gobierno y la legislación ordinaria disponible fueron suficientes. Descartado, por supuesto, la declaratoria del estado de excepción en México, que después de 42 nunca se volvió a hablar al respecto. Aunque dicen los chismes, este, que alguien se lo propuso a Miguel de la Madrid después del sismo de 85 hacer una declaratoria de suspensión de garantías en el Valle de México y en las zonas afectadas por el sismo de 85. Dicen
las fuentes de este chisme, que saltó de la madre y dijo no, porque se nos sale de control. Yo no sé. Muchas gracias. Gracias a ti, a Ariel. Fascinante la presentación. Pasamos entonces a preguntas y comentarios. Les pido que levanten la mano en la aplicación de Zoom y entonces yo le doy la palabra. Aquí veo, me parece, a Pablo Yankelevich que quiere hacer una pregunta. Adelante, Pablo. Adelante. Sí. Hola, hola, Ariel, ¿cómo estás? Emilio, un saludo aquí desde México. Eh, Ariel, son un comentario así general y un par de interrogaciones. Por un lado, el estado de excepción y la ley de disolución social se dan en el marco de Segunda Guerra Mundial. Y hay un elemento que se escapa en tu presentación, en donde me parece que se escapa que el enemigo, cuando esto es declarado, son los alemanes, los italianos y los japoneses, a quienes se concentra de una manera muy, digamos, mexicana, pero se concentra sobre todo alemanes en Perote, y la cuestión japonesa es mucho más barroca, ¿sí? Pero si hay una concentración, hay detención y hay expropiación de bienes, ¿sí? En donde hay el enemigo claramente es el extranjero o hijos de extranjeros vinculados a empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Y la disolución social creo que está pensada también desde el punto de vista de la guerra internacional contra espionaje o ese enorme fantasma que se llamaban quinta columna, ¿no? Y efectivamente el Estado actuó y suspendió garantías claramente teniendo a estas comunidades como objetivo. La otra cuestión es que en el contexto de América Latina llama poderosamente la atención la no suspensión de derechos constitucionales vía declaratoria de estado de sitio en momentos de altísima conflictividad. El caso, digamos, más cercano es la propia guerra cristera, en donde claramente hay una parte sustancial de las Fuerzas Armadas que están sublevadas y no hay declaratoria de suspensión de estado de sitio. Como pareciera de que no es necesario, esa es la pregunta. Es decir, que es suficiente con un actuar, digamos, extra legal para someter a la disidencia, ¿sí? Y en el caso particular que lo que a ti te interesa, que es la guerra sucia, que es la década de los 70, la no declaratoria de un estado de sitio es, a mi juicio, el mejor ejemplo de, de la legitimidad del régimen, en el sentido de un régimen que no necesita suspender garantías porque tiene mecanismos para combatirlo. Y estos mecanismos son legales y mecanismos que son extralegales. Lo interesante es la pervivencia, la larga pervivencia de la disolución social, porque yo creo que ahí está, digamos, el chiste o la trampa del mecanismo represivo, ¿sí? Como bueno, esa figura verdaderamente eh, laberíntica de qué es la disolución social se sostiene a lo largo de casi 30 años con un claro objetivo de persecución a la oposición
a la oposición política y fundamentalmente a la oposición de izquierda. ¿Sí? Pero vaya paradoja de las cosas, que el personaje que disuelve este dispositivo legal es Díaz Ordaz. Es decir, Díaz Ordaz se da el lujo de disolverlo, ¿sí? A pesar de que ya la historia lo condenó cuando lo hizo. El tipo está, ¿no? Entonces, yo creo que son varios asuntos. Primero, es claro que la declaratoria de estado de sitio está directamente vinculado a una amenaza externa, a una guerra internacional y a un enemigo, entre comillas, externo. ¿Sí? Para el enemigo interno, para el enemigo interno, el régimen diseñó la disolución social. Y pareciera que esto fue suficiente en términos, digamos, legales o normativos, porque luego se abra el enorme camino de la irregularidad en el combate a la guerra. Y esa irregularidad es la guerra sucia. Pero hay una cuestión que a mí, para terminar, me llama la atención, es bajo qué figura jurídica el ejército mexicano interviene en el combate a la guerrilla. Es decir, ¿cómo habilita el Estado a las Fuerzas Armadas para combatir la guerrilla? ¿A partir de qué elemento? México ha vivido en los últimos años, en la última década, discutiendo si tienen o no tienen facultades las Fuerzas Armadas para el combate en el interior a la delincuencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo hicieron para legitimar esto? Hasta aquí. Muchas gracias. Adelante, Ariel. Eh, eh, Muchísimas gracias, Pablo. Estoy completamente de acuerdo en esa distinción. Yo creo que la suspensión de garantías, tal como se fue concebida en el 42, está claramente dirigida a las potencialidades, digamos, de una subversión apoyada o con la cara de los extranjeros. Además, en momento de guerra están más o menos definidos los campos, lo cual, en términos de publicidad, insisto mucho que la suspensión de garantías es un acto público. Es decir, si no se ve, no sirve. Se tiene que ver, ¿no? Y dado el estado de excepción del mundo, no solamente de México, en estos 42, esta respuesta ayuda a identificar esto. Lo cual no quiere decir que todavía hagan falta muchísimas investigaciones de orden histórico y jurídico para saber hasta dónde las afectaciones a la libertad, la propiedad, la libre circulación de extranjeros o hijos de extranjeros que a lo mejor eran mexicanos, fueron afectados. Yo creo que eso es una investigación empírica o una serie de investigaciones empíricas que hay que hacer, que todavía no tenemos una idea clara al respecto. Sí, yo creo que mucho de la disolución social tiene también la capacidad, tiene la posibilidad de combatir la disidencia mexicana, aunque en las discusiones, según la registra el diario de debates, la preocupación es el quintacolumnismo, absolutamente, es una obsesión, ¿no? Y la manera en que se está alimentando desde el extranjero a los mexicanos. Entonces, la disolución social yo creo que sí tiene también una perspectiva internacional en cuanto a que es una manera de representar el espionaje o la subversión financiada desde afuera. Y hoy sabemos por los estudios sobre la Segunda Guerra Mundial en México, los papeles del Departamento de Estado, del Departamento de Guerra de Estados Unidos, etcétera, que la presencia, por una parte de alemanes, italianos, pero también del nacionalcatolicismo español, es mucho más importante de lo que habíamos supuesto. ¿No? No es tan claro que sea un fantasma inventado por el gobierno, ¿eh? Sobre todo después de una presidencia tan disruptiva y tan intensa como la del cardenismo, y de una elección tan difícil como la de Almazán en 40, ¿no? Y yo creo que la tercera pregunta es absolutamente clave, Pablo, es decir, ¿cómo está justificado jurídicamente, constitucionalmente la participación del ejército a lo largo de todos estos decenios? Lo sabemos todos, lo hemos visto en papeles, en archivos y en publicaciones, etcétera.
Yo creo que la pregunta la tenemos que replantear en términos de que no es que se autorice al ejército a combatir o a sofocar o a controlar las disidencias, sobre todo en el México rural. Es que nunca salió de ahí. En este volumen que editamos en el Colegio de México, Pablo, colegas, hay un artículo de Talenquer muy importante sobre las guardias rurales, no las guardias rurales, sino estas formas de organización militar en los ejidos que dependen del comisariado general, pero que están bajo el mando directo de la oficialidad del ejército, de la zona militar, ¿no? Eran la policía rural de la posrevolución, ¿no? Eran una avanzada del ejército a partir de civiles armados, ¿sí? Entonces yo creo que la pregunta, Pablo, es si se salió de ahí, o en realidad a lo largo del siglo XX, y bueno, Milo sabrá mucho más de esto que yo, era en realidad la policía de orden en el campo mexicano, el ejército mismo. Por eso cuando me decimos fue a combatir, es que estaba ahí, desde décadas antes de Lucio Cabañas o Genaro Vázquez, por ejemplo, o del Grupo Popular Guerrillero en Chihuahua. Ya estaban ahí. Sería muy bueno que tuviéramos un estudio de dónde están los acuartelamientos del ejército mexicano en las zonas rurales de México o en pequeñas poblaciones. No siempre están en las grandes ciudades. Tienen muchas avanzadas, muchos puestos, en zonas que uno se preguntaría, ¿para qué están aquí? Que son la policía. Entonces, a lo mejor la pregunta la tenemos que reinventar para poderla contestar. Muchas gracias. Gracias. Preguntas. Aprovecho aquí un momento antes para darle un seguimiento a esto, Ariel, para pedirte un poco más, un poco de reflexión sobre esta cuestión de esa otra, ese otro lado de la moneda, que es simplemente la utilización, eh, eh, no sé si rutinaria, pero común de la extralegalidad como una solución. O sea, ¿para qué llamar atención, siguiendo lo que decía Pablo, a un problema interno cuando lo puedes resolver al margen de la Constitución, al margen de los derechos, con violencia, con desapariciones, con torturas, con lo que sea? O sea, eh, entonces, y esto pues escapa simplemente al marco de la Constitución, simplemente es la capacidad rutinaria y la disposición rutinaria del Estado, aunque habría que darle un perfil histórico a esto, simplemente de recurrir a eso, digamos, esto. Entonces, ¿qué espacio le das tú a esa reflexión? Porque mi reacción a tu trabajo es pensar, bueno, sí, efectivamente, pues ¿para qué? Hace falta hacer esto con todo lo que significa en cuanto a reconocer públicamente una crisis, cuando simplemente los persigues, los acorralas y los matas, ¿no? O si no los matas, entonces, pues como dices tú, los llevas al sistema judicial con cargos criminales comunes. O sea, está esta dualidad, digamos, en la operación del Estado que siempre ha mantenido una mano de ese lado. Entonces eso, pues no sé, dime tú, escapa a un análisis que se circunscribe a lo constitucional, pero que al mismo tiempo refleja una disposición eh, habitual del Estado para hacer eso y una disposición que solo en raras ocasiones tiene consecuencias. Sí, y yo creo, Emilio, que das en el clavo. Yo por eso decía que es doble el procedimiento de control de la disidencia armada. Por ejemplo, en la década de los 70 se aplica la ley ordinaria, se les arresta por delitos ordinarios y se aplica todo lo extrajudicial, ¿no? El homicidio extrajudicial, el secuestro extrajudicial, etcétera. Lo que pasa es que eso tiene un límite y eso es lo que luego no queremos reconocer. No puedes hacer todo en términos de guerra sucia. ¿Me explico? Sí, cuando tiene una escala la disidencia. Cuando esa escala se rebasa, ya estás expuesto a otras cosas. El 68 es clarísimo. Cuando las protestas estudiantiles dejaron de ser solamente las protestas de los adolescentes de las prepas y las bocas, y el 30 de julio llaman al ejército, ya estás en otro plano, donde lo sucio del Estado, que no duda en aplicar, ya tampoco es suficiente. Y estar siempre trabajando con el ejército en primera instancia es muy costoso. Con todo lo bueno o lo malo que pudo haber hecho Díaz Ordaz,
El San Benito del 2 de octubre no se lo quita jamás, como no se lo quita el régimen. Yo estoy completamente de acuerdo que el gobierno mexicano, los gobiernos mexicanos no dudaron en asesinar, o sea, de aplicar penas extrajudiciales durante la Guerra Sucia. Pero es porque se conservó dentro de un centro límite la disidencia como tal y no creció más allá de ese límite. Si eso hubiera rebasado esos límites y tuvieses que usar formalmente, como eso en una declaratoria de suspensión de garantías, todos los elementos represivos del Estado, ya cambias de cancha, ¿no? Por eso hay un asunto de energías entre lo ilegal que usa el gobierno, las posibilidades de usar legalmente la represión, que se van, digamos, retroalimentando. Pero sí quisiera decir una cosa muy importante, Emilio, para la década de los 70, 60 y 70 especialmente. No es privativo del gobierno mexicano utilizar la guerra sucia tampoco. Hoy tenemos evidencia abrumadora sobre lo que pasó con los argelinos, no en Argelia, en París, con una represión que no salió en la prensa y que probablemente fue del orden de los 300 o 400 argelinos asesinados y echados al Sena, en el gobierno de Gaulle. Uh-huh. Tenemos muchas noticias para muchas partes del mundo de la utilización de ambos vectores, digamos, en la control de la disidencia. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo que el gobierno mexicano es especialista en utilizar el otro o es muy famoso por utilizar el otro, pero no es privativo de la represión. La represión tiene objetivos y si la legalidad no da y es muy urgente, se va a utilizar la ilegalidad. Aquí, en Francia o en Estados Unidos, ¿no? Por eso hay que observar los dos fenómenos, pero por eso el discurso constitucional y el discurso legal es importante, porque a veces la propia legalidad protege de la guerra sucia. Por ejemplo, con una declaratoria oportuna de suspensión de garantías, a veces es menos costoso que no hacerlo. Y el caso mexicano es clarísimo. Uh-huh. Es muy famoso, que a saber si es verídico o no, que el 2 de octubre en la madrugada llega García Barragán, secretario de la Defensa, jefe del ejército, cardenista además, con Díaz Ordaz después de los acontecimientos en Tlatelolco, y Díaz Ordaz lo primero que hace cuando entra a su oficina García Barragán es entregarle el decreto de suspensión de garantías. Y es García Barragán, en esa anécdota, que cuenta entre otros Scherer, que rompe el decreto y dice, no, por ahí no nos podemos ir, porque es hacer todavía más pública la crisis. El jefe del ejército no quiso la declaratoria de suspensión de garantías. El presidente la quería, según esta anécdota. ¿Sí? Entonces yo no creo que están encontrados y no creo que yo no creo en la excepcionalidad mexicana en términos represivos, en eso, de esta lógica al menos, sino que van de la mano. Cuando se puede, se utiliza una porque es menos costosa, pero hay límites para las guerras sucias inclusive, que no solamente son locales, no solamente son nacionales, sino también ya son internacionales. Y yo creo que le tenemos que dar mucha vuelta. Yo lo que invito simplemente a que regresemos a las discusiones sobre la constitucionalidad de la represión, para decirlo pronto. Ujú. Bien, gracias, Ariel. Nos queda tiempo, creo que para una, al menos una pregunta más. Adelante, Rodrigo Montes de Oca. Hola Ariel, hola Emilio, soy Rodrigo Montes de Hola. Oca del Baker Institute de la Universidad de Rice. Perdón por no prender mi cámara, pero mi señal está poco estable. Tengo dos preguntas. La primera es si a través de tu investigación encontraste algún pronunciamiento por parte de un tribunal constitucional. Bueno, yo creo que sería de la Suprema Corte de Justicia que hable sobre la constitucionalidad de la suspensión de garantías. Y mi duda es para conocer más sobre el alcance de esta suspensión, si esta suspensión afecta los derechos del ciudadano de defensa y de debido proceso. Esa es la primera, ¿no? Y la segunda es conocer tu opinión, porque veo en tu investigación y en tu artículo algunos símiles con casos que ocurren en la actualidad y veo el uso excesivo de estos poderes de excepción
pero yo los veo, obviamente que pueden estar justificados por emergencias sanitarias o por algún tipo de guerra, algún tema de salud pública, de fenómeno natural que tú mencionaste en tu exposición, pero yo los veo también como una forma de fortalecer al poder ejecutivo, que es donde generalmente recaen estos tipos de poderes excepcionales en detrimento de los poderes legislativos y del poder judicial. Y no lo veo solo en México, sino lo estoy viendo actualmente en los Estados Unidos. Esas son mis dos preguntas. Muchas gracias, Rodrigo. Yo creo que son muy pertinentes las preguntas. Eh, en términos, yo no conozco un pronunciamiento de, por ejemplo, la Corte sobre la declaratoria de suspensión de garantías del 42, ¿no? Eh, Creo que hay una cierta unanimidad, pero sí conozco juicios de jurisconsultos de muy notables que se oponen a la suspensión de garantías y que alegan por qué se oponen a la suspensión de garantías, ¿no? Eso es un asunto. Voy a responder de otra manera. En la década de los 70, durante la Guerra Sucia, lo que nos falta, Rodrigo, son estudios de los amparos de los primeros guerrilleros capturados. A mí sí me consta que se solicitan amparos a la justicia federal por arrestos indebidos, etcétera. Yo tengo noticias de algunos guerrilleros que salen por amparo antes de ser procesados, porque está mal fundada la causa, porque se le arrestó de manera ilegal, etcétera. ¿Sí? Pero no tenemos una sistematización de los amparos en ese momento alrededor de personas acusadas de pertenecer a la guerrilla. Yo creo que si pudiéramos avanzar, y yo aspiro a avanzar un poco en eso, podríamos aclarar cómo se comporta no solamente el Tribunal Constitucional respecto a la gran medida que es la suspensión de garantías, sino respecto a los derechos del ciudadano, sea o no guerrillero, respecto al debido proceso. Lo que pasa es que no nos gustan los archivos judiciales en ese plan. Si hay amparos. Y de hecho yo diría, tengo una hipótesis al respecto, los guerrilleros capturados antes de septiembre de 73 usualmente fueron procesados y encarcelados por la autoridad local, Topo Chico, Blatos, etcétera. ¿Por qué? Porque los acusaban de delitos del orden común, que era lo que lo podían acusar. O sea, lo acusan de asaltar un banco, no de ser guerrillero. Lo acusan de secuestrar, no de ser guerrillero. Porque, insisto, el asunto de la proscripción no es claro en México. Y yo creo que no existe. La tradición jurídica mexicana y la cultura política mexicana no te permite proscribir. No está prohibido ser marxista o católico. Más o menos está prohibido secuestrar, digamos, ¿no? Y yo creo que por esa vía podemos establecer una relación, unos vínculos más ricos con el funcionamiento del, por ejemplo, del Poder Judicial durante la Guerra Sucia. Ahora, sí sabemos, referido al ministro de la Corte, Azuela, que declaró en una intervención lamentabilísima para la historia mexicana contemporánea, que la confesión era una prueba absolutamente aceptable por cualquier juez. Lo que abrió, eso fue muy al principio de los 70, eso abrió todo el campo a la tortura en México, justificó, legitimó la tortura. Si hubiese dicho la confesión más las pruebas periciales, más una investigación forense correcta, está bien, no, dijo la confesión. El presidente de la Corte, en una de las más desafortunadas declaraciones procedentes del Poder Judicial que tuvieron implicaciones directas sobre la impartición de la justicia en México. No sé si me explico, ahí se torció todo. Pero yo creo que esa relación con la justicia ordinaria y con la justicia federal, con el Tribunal Constitucional, hay que verlo con mucho más cuidado, no solamente para la guerra sucia, sino, por ejemplo, durante la vigencia del estado de guerra en los 40. Yo creo que, por ejemplo, para las investigaciones de Pablo esto puede ser fundamental, ¿no? Si se protegieron derechos, más allá del estado de excepción, que estaba plenamente justificado, pues había guerra. Tampoco nos asustemos por las palabras. Si hay guerra, y si hay guerra, hay excepcionalidad. Y más por la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eso sería, Emilio. Bien, bueno, la verdad que hay mucho más de lo que podríamos hablar. Lamentablemente se nos terminó el tiempo.
Espero que encontremos los espacios, no lo dudo que lo intentaremos, Ariel, para continuar estas conversaciones. Lo que queda por el momento es agradecerle primero a Ariel Rodríguez Curi su generosidad al compartir su trabajo y sus ideas con nosotros, y a ustedes en el público por la amabilidad de acompañarnos. Que tengan todos buenas tardes y esperamos verlos de nuevo en nuestra próxima sesión. Hasta luego.